por favor. Capítulo 1, porque no hay otro capítulo. Es el penúltimo libro en su Biblia. Si ya llegó a Apocalipsis, que es el último, regrésese un libro y ahí está la corta epístola de Judas. Si es tan amable, regáleme un minuto en pie. Hace muchos años comenzamos con esta costumbre de leer las escrituras puestos en pie, al menos el texto base de nuestro sermón. Ya hace un buen rato, ya unos 7 años, ¿no? Que iniciamos con esta buena costumbre y en lo particular me gusta mucho. Gloria al Señor. Bueno, Judas 1:17. ¿Estamos listos? Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Lo leo una vez más, es breve. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, hermanos. Padre, muchas gracias por permitirnos esta mañana seguir estudiando las Escrituras, seguir escudriñándolas, Señor. Es bueno y necesario y mandatorio que todos tus hijos, Señor, meditemos en ellas está la vida, son espíritus, son vidas, Señor. Gracias por las personas que vinieron hoy, Señor, a la iglesia, y también por los que no pudieron venir. Gracias, bendícelos y guárdalos donde quiera que en este momento estén. Ayúdanos, Señor, a predicar esta mañana con sabiduría, con entendimiento y con fidelidad, Señor, a la palabra. Como dijo el salmista David, no a nosotros, sino a tu nombre, damos la gloria por tu palabra y por tu verdad. En Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, el día de hoy vamos a terminar una miniserie de estudio bíblico que iniciamos la semana pasada. Es una miniserie porque solamente son 2 temas, hermanos, y bueno, hoy terminamos ya. Hoy es el tema número 2 y último. Es el penúltimo libro de la Biblia y al mismo tiempo también es la última de las cartas generales. ¿Okay? Si usted no sabe qué son las cartas generales, entonces le motivaría que se discipule, que aprenda, porque a veces los pastores o los predicadores venimos y enseñamos cosas que a veces uno asume que los demás hermanos saben. Y es bueno que nosotros, después de muchos años en el cristianismo, cosas tan elementales como estas ya las sepamos, hermanos. Amén. La semana pasada, hermanos, vimos desde el verso 1 hasta el 16. No sé si alguien se recuerda cómo titulamos esa porción. La titulamos Radiografía de un falso maestro, ya que Judas, hermanos, es un libro apologético. Y apologético o apología significa que fue escrito para presentar defensa en contra de los falsos maestros que estaban amenazando el bienestar espiritual de los hermanos. No sé si alguien se recuerda que dijimos que también algunos le han dado otro nombre al libro de Judas. ¿Nadie? Los hechos de los apóstatas, ¿verdad? Es un nombre que también le ha dado al libro de Judas, los hechos de los apóstatas, precisamente porque describe y hace un perfil bastante completo de lo que estaban haciendo los falsos maestros en ese momento con estos hermanos. Amén. Aquellos que quizás es su primera vez expuestos a un sermón de este tipo, les quiero pedir su paciencia y su comprensión.
Algunos ya estamos más maduros en este sentido, ya tenemos un poco más de la piel un poco más gruesa y este tipo de sermones decimos, wow, qué bueno. Pero hay personas a veces que son más débiles y oyen un sermón de estos y en lugar de glorificar a Dios, les sirve muchas veces de tropiezo. Dicen, no, pero es que ¿dónde está el amor? ¿Cómo es posible? No hubieran hablado de eso. Hay tantos temas en la Biblia que hablar. Pero este es un tema también que hablar en la Biblia. Y tiene su momento y tiene su lugar. Y bueno, este es el momento, hermanos, y el lugar en que estaremos hablando un tema apologético. Amén. La semana pasada hice un comentario que quiero repetirlo porque me parece bueno, una pequeña recapitulación. Y fue que dijimos que para todos aquellos que defienden a los falsos maestros, porque hay cristianos que defienden a los falsos maestros, prácticamente el libro de Judas es algo que a ellos no les convendría, por decirlo así, ¿no? Que esté en la Biblia, porque el libro de Judas es escrito para refutar a los falsos maestros, pero resulta que hay muchos cristianos que más bien van a refutar el libro de Judas, diciendo, no, mejor refutemos a Judas por este libro que hizo contra los falsos maestros, en lugar de refutar a los falsos maestros que están dañando la iglesia o dañando la congregación. Antes de entrar, hermanos, al libro, quiero hacer una aclaración acerca de los libros apócrifos. Dije la semana pasada que lo iba a hacer y antes de entrar al pasaje, quiero comentar un poco por qué Judas menciona dos libros apócrifos. Porque Judas menciona la asunción de Moisés en el verso 9, donde dice que el arcángel Miguel estaba luchando con el diablo por el cuerpo de Moisés. Y menciona otro libro apócrifo también, si quiere verlo en su Biblia, en el verso 14, que es el libro de Enoc. Y estos libros son mencionados ¿en qué contexto? Uno dice, ¿por qué estos libros que son mencionados por autores bíblicos no están en nuestra Biblia? O sea, si ellos los mencionaron dándoles un cierto valor e importancia a estos libros, ¿por qué a la hora de hacer el canon de la Biblia se dejaron fuera? Y esa es una excelente pregunta y usted tiene todo el derecho de hacerla porque todos tenemos la capacidad de razonar y de hacernos preguntas. ¿Ok? Ahora, les quiero hacer una pregunta que es un poquito así como tricky. ¿Ok? Ponga atención y analice esta pregunta que le voy a hacer. Si usted ya se sabe la respuesta, guarde silencio y deje que los demás mediten en la respuesta. La pregunta dice así: si una persona que es muy mentiroso te dice que decir mentiras está mal, ¿te está diciendo la verdad o te está mintiendo? ¿Alguien quiere opinar? Está bien, lo podemos hacer un foro abierto. Te está diciendo la verdad, ¿no? Si tú no pones atención, tú dices, bueno, como es tan mentiroso, quizás me está diciendo una mentira. Pero estás cometiendo el error de pensar que la verdad es verdad dependiendo de quién la diga. Y no, la verdad es verdad independientemente de quién la diga. ¿Ya? Entonces, aunque esta persona que sabemos que es mentiroso, por lo general miente, en este momento que te está diciendo que decir mentiras está mal, te está diciendo ¿qué? Una verdad. ¿Ok? Entonces está un poquito así confuso, pero si quiere después lo sigue ahí analizando. ¿Por qué le pregunto esto? Le pregunto esto y le comento esto porque eso es lo que pasa con algunos libros apócrifos, algunos libros que no fueron considerados en el canon bíblico, pero que sin embargo dicen algunas verdades. Y son verdades independientemente de que estén en un libro apócrifo. Por ejemplo, en el libro de Enoc, si usted lee en el verso 14, dice que él profetizó acerca de la venida del Señor. Entonces pregunta, ¿el tema de la venida del Señor es un tema que está en la Biblia? Sí. Por lo tanto, Enoc, en ese sentido, aunque es un libro apócrifo y está fuera de la Biblia, estaba diciendo una verdad. El otro tema de que el arcángel Miguel luchó o contendió con el diablo por el cuerpo de Moisés está en un libro que se llama La Asunción de Moisés. Y estas escrituras, aunque
fueron dejadas fuera del canon, los judíos tenían mucho respeto por ellas y por eso es que Judas en este contexto, siendo un judío, cita algunas cosas de estos libros apócrifos que aunque no están en la Biblia, decían verdades. Si no le quedó clara la explicación, no se preocupe. Quizás después lo entiende o si no, yo le aclaro después así en persona. ¿Okay? Voy a seguir dando otros ejemplos. Una de las profecías, hermanos, que nosotros leemos en la Biblia y que es respetada como una profecía bíblica, está en Números 24. Y es una profecía que habla acerca de Israel, acerca de las 12 tribus y acerca de Cristo. Hay por ahí algunas palabras tipológicas que hacían referencia a Cristo. Ahora, esa profecía la dijo Balaam. ¿Okay? ¿Y quién acabó siendo Balaam? Bueno, Judas mismo condena a Balaam como un hombre que se apartó del Señor y se fue tras el lucro, porque no sé si usted se recuerda que él se alquiló con el rey Balac para tratar de maldecir al pueblo de Dios. ¿Okay? Entonces, algunas veces, hermanos, los falsos maestros dicen algunas verdades. Y son verdades independientemente que ellos sean falsos maestros. Por ejemplo, ¿qué pasa si un falso maestro dice que la Biblia es la inerrante e infalible, siempre viva palabra de Dios? ¿Está diciendo la verdad? Sí. ¿Qué pasa si un falso maestro dice que uno de los atributos de Dios es que es omnipresente? Es una verdad. ¿Qué pasa si un falso maestro dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Es una verdad. Pero ¿qué pasa si ese falso maestro aparte tiene otro montón de herejías, hermano? Que esas herejías pesan mucho más en la balanza y son mucho más graves, haciendo mucho más daño a la iglesia que las pocas verdades que afirma. Entonces ahí es donde nosotros entendemos que el hecho que algunos falsos maestros digan algunas veces algunas verdades no los convierte en buenos maestros. ¿Entendimos? Entonces esto es bien importante, hermano, para que nosotros lo entendamos, porque en el tema y en la línea que seguimos el tema hoy, tema 2, es parecido a lo de el tema 1. Mire cómo se llama el tema: lobos rapaces. Entonces, el mismo título suena agresivo, ¿no? Hay gente que con solo el título puede sentirse agredido, pero ni modo, porque es el tema 2. Y seguimos hablando, hermano, de los falsos maestros, de esa radiografía que ya hicimos en el tema 1, pero que todavía hay una parte donde Judas sigue exhortando a los hermanos que tengan mucho cuidado con los falsos maestros. Bueno, vamos a entrar entonces a nuestro pasaje, hermanos. Nos faltan 9 versículos para terminar esta serie. El tema 1 vimos 16, pareciera que hoy es más breve, ¿no? 9 versículos, pero vamos a profundizar un poco en ellos y entonces no es que 9 versículos los leemos en 5 minutos y acabamos, porque hay mucho, en estos 9 versículos, hermano, hay muchísimo. Hay muchísimas cosas ahí que tenemos que aprender. Estos 9 versículos, hermano, para nuestro tema de hoy lo vamos a dividir en 2 partes, ¿ok? 2 partes. Del verso 17 al 23 vamos a ver la exhortación que Judas hace a los hermanos. Esta sección, estos versículos, estos 7 versículos del 17 al 23, de los 9 totales, están dirigidos a los cristianos verdaderos, nacidos de nuevo, exhortándolos con respecto a los falsos maestros, con respecto al perfil que ya Judas armó del verso 16 hacia atrás. Y luego, los últimos 2 versos, el 24 y el 25, hermanos, vamos a ver la doxología final del libro. ¿Ok? Mire, los primeros versículos del 17 al 23, que lo llamamos la exhortación de Judas a los hermanos, lo vamos a dividir en 3. Esta es como una subdivisión, ¿no? Es una división dentro de otra división. Del verso 17 al 19, vamos a ver el llamado que hace Judas a los hermanos a ser cautelosos con los falsos maestros, pero a no caer en un extremo de prácticamente perder su paz, sino que sean cautelosos, pero no se alarmen, tranquilos, esto es normal, que no se empiecen a comer las uñas y estén ahí todos temerosos. Del verso 20 al 21 es un llamado a vivir una vida santa.
y piadosa. Los tres son tres llamados. ¿Okay? El primer llamado, a ser cautelosos con los falsos maestros. Segundo llamado, verso 20 al 21, a vivir una vida santa y piadosa. Y tercer llamado, del verso 22 al 23, los llama a tener discernimiento a la hora de ejercitar su celo por la fe. Es decir, en esta parte les está diciendo, ok, hagan apología, pero con discernimiento, con sabiduría, no se tiren así a rajatabla, a condenar todo y a decir que todo es del diablo y diabólico. Tengan discernimiento, tengan sabiduría, hasta dónde ustedes pueden llegar para también no lastimar a las personas contra las cuales ustedes están presentando alguna defensa. Vamos a ver el primer llamado a ser cautelosos. Leemos ahí del 17 al 19. Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. ¿Qué llamado es este? El llamado a tener cautela con estos falsos maestros, pero sin alarmarse. Cautela, pero paz, tranquilidad. La primera expresión es una expresión de transición. Pero vosotros, amados, esta palabra pero nos conecta con los versículos del 1 al 16 que ya vimos. Y está haciendo un balance entre, ok, ya les describí a los falsos maestros, pero ahora ustedes, amados hermanos, ahora me voy a dirigir a ustedes. Les voy a seguir dando instrucciones de los falsos maestros, pero aquí hay unas cosas que yo les quiero decir a ustedes. Y prácticamente lo que les está diciendo es, ustedes tienen que dar mejores frutos que los falsos maestros. Porque si ustedes no dan mejores frutos espirituales que los falsos maestros, entonces el hecho de ustedes estar señalando a los falsos maestros es un mero acto de hipocresía. Tremendo, ¿no? O sea, te la das de muy santo y criticas a los falsos maestros, pero si alguien pusiera una cámara oculta en tu casa para ver tú cómo vives, cómo llevas tu matrimonio, tus hijos, todas tus cosas morales, resultaría que no hay diferencia entre tú y los falsos maestros. Entonces, el hecho de estar haciendo apología se ha vuelto un mero ejercicio intelectual, quizás para ti, o cool porque está de moda, ¿no? Ser un apologeta está de moda. De hecho, mucha gente que hace apología se hace viral y se hacen famosos. Dicen, wow, por fin un pastor de sana doctrina que está señalando todos los errores. Pero hay que vivir una vida moral que respalde verdaderamente lo que uno está haciendo. Conforme avancemos este punto, lo vamos a ver más a fondo. Lo que sigue. Vosotros tened memoria, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. Eso estamos en el verso 17. Vamos a ir frase por frase. ¿Ok? Hay dos cosas acá. Primero, los apóstoles verdaderos ya habían predicho la apostasía. ¿Ok? Y segundo, los apóstoles verdaderos ya habían sentado el cuerpo de doctrinas que la iglesia debía practicar, abrazar y amar y defender. Entonces Judas les está diciendo, ok, vosotros tengan memoria, acuérdense, no se olviden de las palabras dichas por los apóstoles en dos direcciones. En primer lugar, prediciendo que iba a haber apostasía, y en segundo lugar, sentando las doctrinas. Mire cómo lo dijo Pablo en Hechos 20, 29 al 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Y por este verso, por esta sección es que yo le puse al tema lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Este discurso se lo da Pablo, hermano, a los ancianos de la iglesia de Éfeso, para prevenirlos y decirles, habrá apostasía. Algunos vendrán de fuera y otros se levantarán de entre ustedes mismos. Cuando Pablo le dice esto a la iglesia de Éfeso, la iglesia está bastante sana todavía.
Pero cuando nosotros seguimos leyendo la revelación progresiva, la revelación de la Biblia, y llegamos a Apocalipsis 2:2, lo lee en su casa, resulta que esta iglesia que tenía buena doctrina había conservado un tanto la doctrina, porque dice que todavía probaban a los que se decían apóstoles y descubrían que no eran, pero esta iglesia había dejado su primer amor. Y no basta solo con tener buena doctrina y saber lo que es bíblico y lo que no es bíblico. Es necesario también vivir una vida real en comunión con Dios, hermanos. La iglesia se volvió una iglesia activista. Una iglesia activista es una iglesia, hermanos, que creen que su activismo la hace ser una mejor iglesia. Me refiero a que tienen muchísimas actividades y trabajo. Mucha gente cuando llega a esta iglesia y se hacen miembros de acá me dicen: pastor, ahora no sé qué hacer con el tiempo que me sobra. Le digo, pues ore y lea la Biblia. Dices que en mi iglesia anterior yo estaba en la iglesia, en el templo, de lunes a domingo, haciendo muchísimas cosas. Y alguien podría decir, alguien que piensa religiosamente podría decir, bueno, estar en la iglesia mucho tiempo de lunes a viernes es bueno, podría decir alguien. El problema es que muchas de esas personas pasan ese tiempo de lunes a domingo en la iglesia no buscando cómo crecer espiritualmente, sino muchas veces solamente por agradar al pastor o por agradar a la visión supuestamente que la iglesia tiene. Ese es el problema. La verdadera vida espiritual y el verdadero deseo de amar a Dios y obedecerlo no viene en sí, hermanos, de cuántas horas a la semana nosotros pasamos en la iglesia. Hay que congregarnos, es mandado y es bíblico. Pero tu verdadera vida espiritual viene de cuánto tú oras en secreto con Dios y de cuánto tú lees y escudriñas las escrituras a solas con Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Yo estoy en contra del activismo, sinceramente. Hay iglesias que ponen a sus miembros, hermano, a trabajar como hormiguitas, hermano. Pero todos esos trabajos, por lo general, no contribuyen en nada a su vida espiritual. Pasan vendiendo comida, vendiendo boletos para el concierto, vendiendo boletos para la rifa, hospedando al apóstol que vino, que hay que hospedarlo, que hay que llevarlo al restaurante a la 1, 2 de la mañana cuando acabó el evento. O sea, mucha gente, hermano, tiene un activismo terrible, hermano, en sus iglesias. De hecho, hasta tomando un discipulado antibíblico. Hasta eso no contribuye en nada a tu vida espiritual. Y cuando se dan cuenta, tienen 7, 8 años en esa rutina y aparentemente son gente de iglesia, pero no son gente de Dios. Son gente que están llenos de la iglesia, llenos de las filosofías del pastor, pero hace años que realmente no leen la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis completa y que no hacen una oración sincera a Dios en su corazón. Entonces después acaban frustrados de tanto evento, cargados, dicen, me cansé. Claro, pues te acabaste quemando, porque tantísimo activismo sin comunión espiritual con el Señor, después acabas con malas actitudes. Pablo advierte contra los lobos rapaces. Esta frase primero la usó el Señor Jesús. Usted la puede ver en su casa en Mateo 7, 15 y 16. Esta frase ya la había usado el maestro y ahora la cita Pablo. La palabra, hermano, griega para rapaces es la palabra varús, así con B de bueno. Y esa palabra varús, hermano, quiere decir feroz y también quiere decir salvaje, como una bestia hambrienta, hermano, que no tiene la más mínima capacidad de razonamiento. Y en esa furia salvaje y esa ferocidad, dice Pablo, estos no perdonarán al rebaño. O sea, no tendrán ninguna consideración por las ovejas. Se lanzan sobre las ovejas como bestias hambrientas, las matan con sus malas enseñanzas, las trasquilan quitándole todo su dinero y al final, si la ovejita se rebela, se la comen. Un lobo feroz, hermanos, que eso es lo que significa rapaz, un lobo feroz necesita una caperucita ingenua para podérsela comer. Me vi tentado a ponerle de título Caperucita Roja y el lobo feroz al tema. Me vi tentado, dije no lo van a tomar en serio. Pero hay una ilustración en este cuento, hermano. La ingenuidad de Caperucita Roja, de verle las orejotas
el hocicote, las garrotas y seguía creyendo que era su abuelita. Hay muchos cristianos así, hermano, le ven a los falsos predicadores el hocicote. Estoy hablando metafóricamente, hermanos. ¿Hocicote en qué sentido? Hocicote en el sentido de que hablan un montón de cosas por su boca que no están en la Biblia. Le ven sus garrotas porque es gente que despedaza a los demás y siguen creyendo que ese pastor es su abuelita. No. Hermanos, si usted no va a refutar a los falsos maestros, porque Dios no lo llamó a usted a ser una apologeta que va a refutar a los falsos maestros, por lo menos haga un favor, no los defienda. No sea como Caperucita Roja. Caperucita Roja, ¿por qué tienes esas orejas tan grandes? Para oírte mejor. No sea ingenuo, hermano. Dije la semana pasada que todo falso maestro llega hasta donde tu conocimiento bíblico se lo permite. ¿Sabe que no todo es en sí culpa de los falsos maestros, hermano? También en parte de culpa la tienen los cristianos que no leen las escrituras. ¿Sabe cómo podríamos hacer que estos falsos maestros se vayan a la bancarrota económicamente? Que ya no tengan dinero, que todos los cristianos nos pusiéramos a leer la Biblia y a interpretarla sanamente. Y que cada vez que un falso maestro viniera a tratar de engañarnos, le dijéramos, no, yo no te creo. Y aquí no vas a predicar, y aquí no te queremos. Entonces se les acabarían sus eventos de los que ellos viven y dejarían de hacer la plata que ellos tienen para darse grandes vidas, hermano, y mientras están trasquilando a las ovejas. Pero volviendo entonces al propósito de Judas, hermano, aquí Judas les está diciendo, acuérdense de las palabras dichas por los apóstoles, contiendan contra los falsos maestros, pero guarden la calma, porque eso fue predicho ya. Ellos dijeron que vendrían lobos feroces, lobos rapaces, hambrientos, fieras, que tratarían de destruir al rebaño y no perdonarían al rebaño. Pero también los apóstoles han dado la doctrina verdadera para que en esa estemos firmes. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La doctrina, hermanos, para la iglesia cristiana ya fue puesta en el siglo I. El último libro, hermanos, que se escribió de la Biblia, se cree, en ese orden cronológico, que pudo haber sido quizás Apocalipsis en el orden que está, o quizás pudo haber sido otro, pero independientemente de cuál fue, en el año 99 se escribió. Para el año 100 ya toda la revelación canónica y bíblica ya estaba dada. Y en ese proceso de tiempo, del año 33, cuando nace la iglesia, al año 100, que se conoce dentro de la historia del cristianismo como la era apostólica, es la era en que los apóstoles de Cristo pusieron las bases doctrinales para la iglesia. Los autoproclamados apóstoles modernos, hermano, que salen con nuevas doctrinas o nuevas revelaciones, están agrediendo esta verdad bíblica. Porque es bíblico, ahí está en Apocalipsis 21:18, léalo en su casa. Se cerró el canon y entonces, hermano, nadie más puede venir a poner otro fundamento porque esa doctrina ya está puesta. Los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, ahí en el verso 17, si usted se da cuenta, hermano, Judas no se cuenta con los apóstoles. Él se cuenta fuera del grupo de los apóstoles. Y este es un argumento que se usa también, o que usamos la semana pasada, para decir que Judas no era ninguno de los dos Judas que fueron apóstoles. Iscariote no, porque se suicidó, y el otro Judas tampoco, porque este Judas se cuenta fuera del círculo de los apóstoles. Y dijimos que entonces es Judas, un medio hermano de Jesús, igual que el que escribió la epístola de Santiago, que es también Jacob, otro medio hermano de Jesús. Ahí vaya, salte conmigo al verso 18, Judas verso 18, 1:18. Los que decían en los postreros tiempos habrá burladores. Eso decían los apóstoles. Los apóstoles predijeron que en los postreros tiempos habrá burladores. Aquí el contexto, hermano, de esta palabra burladores es que estos falsos maestros se burlaban de las escrituras y atacaban las escrituras. Por eso en el tema anterior, la semana pasada, vimos que dice que no se sometían a la autoridad. Se rebelaban contra toda autoridad, hablando de Cristo y hablando de su palabra.
Hoy, hermano, hay predicadores que se burlan de la Biblia. Yo creo que aquí ya todos vimos el video de aquel hermano que tira una Biblia en el piso, la agarra así hasta con desprecio. Quizás usted no sé si lo ha visto, no quiero atacar sus ídolos, pero y la tira. Yo jamás tiro mi Biblia. No me la toquen, no me toquen mi Biblia. Está prohibido tocar mi Biblia. Nadie puede tocar mi Biblia más que yo, ¿no? Porque tiene un valor aparte del material, un valor espiritual para mí. Entonces este hombre viene y tira la Biblia. Ahí hay una línea de poder. O sea, wow. ¿Quién la pasa? Y viene alguien y la pasa. Entonces, ¿qué pasó? Los que no la pasaron estaban fingiendo. Porque si de verdad hubiera una línea de poder, nadie la hubiera pasado. Pero se burlan, hermano, de la Biblia, la tratan mal a la Biblia y han comenzado, hermano, a dejar de creer en doctrinas ortodoxas. Hay muchas doctrinas ortodoxas, quiere decir que son bien bíblicas, y hay mucha gente o muchos falsos maestros que obviamente no les conviene y entonces han dejado de creer. Por ejemplo, en el primer siglo hubo falsos maestros que dejaron de creer estas dos doctrinas. La primera, la de la venida del Señor, y la segunda, la resurrección de los muertos. Fueron dos doctrinas que, aunque Cristo las dijo claramente que Él iba a resucitar de entre los muertos, Él lo dijo, y que Él iba a venir, que Él iba a regresar, los falsos maestros comenzaron a poner en tela de juicio esas doctrinas, y eso es lo que significa ahí burladores, que se burlaban de las escrituras, se burlaban de lo que Dios había dicho. Veamos la cita, segunda de Pedro 3, 3 al 4. Aquí en esta cita habla de los que se empezaron a burlar de la venida del Señor. Segunda de Pedro 3, 3 al 4. Está en pantalla si no tiene Biblia. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, la misma palabra que usó Judas, burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, de su venida. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Yo sé, hermanos, que en el tema de la venida del Señor hay diferentes corrientes teológicas. Eso es una doctrina que a lo mejor diferimos a veces entre no denominacionales y bautistas y presbiterianos y pentecostales. Pero en una cosa no podemos diferir, de que Él viene. Eso, o sea, ¿cómo puedes tú negar la venida del Señor? Si Él dijo que vendría, ¿acaso es mentiroso? Ya si alguien dice que hay una sola, única, y si alguien más dice no, hay dos, una es secreta y otra es pública, son detalles. Son detalles. No tenemos, en estas cosas no tenemos que decir, yo me voy a dividir de fulano porque no cree exactamente igual que yo en este sentido, pero en el sentido en que tenemos que creer todos igualmente es que Cristo viene, hermanos. El Señor viene, porque Él lo dijo, Él lo prometió. Nosotros como iglesia creemos que su venida es inminente, o sea que puede suceder en cualquier momento. Hay otra gente que dice no es inminente, hay ciertas cosas, son diferencias tolerables. Nosotros creemos que es inminente, que en cualquier momento, mientras yo estoy hablando aquí, el Señor viene. La segunda doctrina, hermano, de la que se empezaron a burlar fue de la resurrección. Segunda de Timoteo 2, 17 al 18. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Aquí Pablo no se tienta el alma, como decimos, entre comillas, para decir los nombres, ¿no? Son fulanos. Himeneo y no Filete, hermano. No, tiene hambre, calmado. Fileto. Dice que estos hombres comenzaron, hermanos, a cuestionar el tema de la resurrección. Hermanos, el tema de la resurrección es incuestionable. Si usted alguna vez ve a un cristiano, hermano, incauto, que duda de la resurrección, ese cristiano no sabe ni qué está diciendo. Sin resurrección no hay cristianismo. Pablo fue claro, si tú no crees en la resurrección, vana es nuestra fe. Porque si Cristo no resucitó, entonces todo lo que Él hizo en esos 3 años y medio de ministerio no fue verdad. Pero ¿qué fue la resurrección? La corona de su ministerio. No podemos dudar de la venida del Señor, no podemos dudar de la resurrección. Y son doctrinas que, mire, ya desde el siglo I había falsos maestros que comenzaban a burlarse entonces de las escrituras, hermanos. Y hoy hay también.
Yo el otro día escuché a alguien decir, un falso maestro, ya deje de decir que Cristo viene, Cristo no viene, dijo. Wow, terrible. Más bien usted piensa en grande y sea rico. O sea, es terrible, hermano, pero eso es cierto. Mucho predicador está dejando de creer, hermano, doctrinas ortodoxas de la Biblia. Por ejemplo, hay muchas iglesias que ya no hablan del infierno, ya no hablan del arrepentimiento, ya no hablan de la santificación, ya no hablan que la salvación es solo por gracia, a través de la fe. Es más, usted ya habrá visto a este pastor famosísimo de Texas que tiene una mega iglesia, que le preguntan y le dicen, oye, ¿Jesús es el único camino? ¿Alguien lo ha visto? Una entrevista con, díganme el nombre de este americano que usa tirantes, o a judío es él, Larry King, ¿no? Y entrevistan a este pastor súper famoso y le dice, ¿y tú qué crees? ¿Crees que los hindús, los musulmanes tendrán salvación? ¿No son cristianos? Yo no soy nadie para decir si sí o no, pero es que la escritura es clara. La escritura dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de él. ¿Por qué yo tengo que decir que yo no sé cuando la Biblia me dice claramente esa verdad? Quizás hay temas y áreas grises en la Biblia sobre algunos temas de conciencia y sobre algunos temas de conciencia y de libertad cristiana que yo digo, no estoy seguro en este tema porque no hay un versículo específico. Pero en cuanto a que hay versículos específicos no debe haber ninguna duda, y nosotros lo que la Biblia dice lo debemos de proclamar como una verdad. Verso 18, ahí mismo, estos burladores andarán según sus malvados deseos. Una frase que se usa en el Nuevo Testamento para hablar de no convertidos. Siempre que en la Biblia se habla, o en el Nuevo Testamento, de esos malvados deseos, habla de gente no convertida, porque la gente no convertida le da rienda suelta a sus pasiones. El cristiano no. ¿El cristiano tiene pasiones igual que el incrédulo? Sí. ¿Le da rienda suelta? No. Porque Santiago es claro, y Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Mas oró fervientemente y no llovió, volvió a orar y llovió. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y los incrédulos? Es que nosotros no andamos según esas pasiones. Están ahí porque somos humanos, pero nosotros las reprimimos, las refrenamos por el temor que nosotros tenemos del Señor. Y eso viene de nuestra comunión, hermanos, que nosotros tenemos con Él. Sin comunión estamos fritos, como dicen. ¿Ok? Hermano, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que muchos falsos maestros, esos que predican un evangelio de gracia barata y de la prosperidad y evangelios diluidos, hermano, en realidad, escuche, no son cristianos de acuerdo a este pasaje. Andan según sus malvados deseos y no son cristianos. Es shocking, ¿no? Pero es verdad. Muchos falsos, y no importa si es famoso y tiene 5 millones de seguidores en Facebook y tiene 3 aviones y una mansión y sale en el canal más famoso de televisión cristiana, no importa. Si anda según sus malvados deseos, no es cristiano. Esta gente usa la Biblia para lograr sus propósitos personales. La Biblia para ellos es como un manual para hacerme rico. Gracias a los cristianos ignorantes que ignoran este manual. Entonces no le importa en realidad defender doctrinas ortodoxas o decir la verdad. Aquí esto debe de sonar una alarma en todos los que predicamos, una alarma alta y clara. Y es, hermanos, que la Biblia no solamente se lee para preparar sermones. La Biblia se lee porque nosotros anhelamos comer la palabra de Dios. Todo predicador, antes de preparar la comida de la iglesia, primero debe de comer él. El predicador debe comer palabra, llenarse, leer la Biblia no solamente porque, la voy a leer porque si no, ¿qué voy a enseñar? No, la voy a leer porque yo amo la palabra de Dios y el primero que la necesito soy yo. Por ejemplo, yo tengo una regla que yo no trabajo en un sermón si primero yo no leo la Biblia. Esa es una ley para mí. Es lo primero que yo hago. Todas las mañanas me levanto 1 hora antes, leo la Biblia 1 hora para mí. No lo estoy diciendo por vanagloria, pero quizás a alguien le sirve de inspiración. Y después que yo leo 1 hora la Biblia, entonces, comienzo a redactar mi sermón.
Y claro, eso me ayuda muchísimo porque tras leer la Biblia mucho todos los días, comienzas a llenarte de la palabra y es más fácil también hacer tu trabajo. Muchos pastores dicen, ay, no preparé sermón porque Dios no me dio nada. Pues no leíste la Biblia. Léela para ti primero. Dios te va a hablar, te va a ministrar, te va a dar sabiduría y entonces será mucho más fácil preparar la comida que hay que darle a los hermanos. Verso 19, causan divisiones. Hermanos, aquí voy a hablar algo que es tremendo, ¿no? Muchos pastores, hermanos y predicadores que no entienden qué es doctrina, han inventado una frase, hermano, tan tonta, así con el perdón de la palabra. Una frase, hermano, pero tonta. La frase dice, y usted a lo mejor la ha oído, la doctrina divide. Claro, como ellos no saben qué es doctrina, ellos entienden que doctrina es legalismo, que doctrina es fariseísmo, que doctrina es ser muy religioso. No, doctrina, la palabra griega didascaleo, didascalea, según sus variaciones, significa enseñanza. Y todo lo que Cristo vino a dar fue enseñanza. Entonces, cuando alguien está diciendo la doctrina divide, está diciendo que la doctrina es mala. Imagínese esta escena. Se reúnen, hermano, en una convención varios médicos. ¿Ok? Y el propósito de esa reunión, de esa convención de médicos, hermano, es porque quieren ser mejores médicos. Quieren ser más fieles al juramento hipocrático. Los médicos, cuando ya se reciben, hacen un juramento hipocrático que a lo mejor tiene sus partes malas, pero también tiene sus partes buenas, ¿no? Y por ejemplo, algunos puntos del juramento hipocrático es que les demanda ser éticos, transparentes, pues. O sea, no tienen por qué estar engañando a la gente con falsos diagnósticos o timándolos o robándoles el dinero o solamente tratándolos sin curarlos, ¿me entiendes? Sino que solamente tratémoslo para que vuelva y aquí tenemos un cliente. Por eso la gente que va al médico no se llama cliente, ¿cómo se llama? Paciente. ¿Okay? Hay muchos hermanos en sus iglesias que no son ovejas, son clientes, porque nada más los ven como una entrada económica dentro de la iglesia. El juramento hipocrático también les demanda confidencialidad, porque hay cosas delicadas de la salud de alguien que no se pueden proclamar en alta voz y por todos lados. Compasión es otra cosa que el juramento hipocrático. Ya quiero llegar a la ilustración, aguánteme poquito para que yo llegue ahí, pero es importante hablar estos puntos para que al final tenga más sentido. Compasión. En esta parte de la compasión dice que el médico, si alguien viene enfermo y el tratamiento que le va a dar es mucho más agresivo que la misma enfermedad, es mejor dejar a la persona padecer un poco esa enfermedad con tal de no infligirle un dolor mayor, porque siempre están buscando el bienestar de la persona en ese momento. Entonces imagínense esta escena, hermanos, se reúnen en una convención, tratemos de ser mejores médicos, tratemos de hacer mejor trabajo, y cuando va a empezar, hermano, la reunión, se levanta uno de ellos que es el líder, es el médico apóstol, y dice: mis queridos médicos, mis queridos doctores, olvidémonos de ese juramento hipocrático, porque ese juramento a nosotros no nos beneficia, beneficia a los demás. Nosotros lo que tenemos que hacer es desligarnos de eso y ver nuestro beneficio, ver la forma de nosotros, no sé, démosle a la gente medicina más cara para que nosotros tengamos más dinero. No nos esforcemos por curarlos, sino meramente por tratarlos para que nunca se sanen. O lo importante es que nosotros hagamos dinero y seamos médicos ricos. Y alguien dice: perdón, doctor, y deberíamos de mejorar el hospital y la clínica y comprar cosas que ayuden para tratar mejor a los pacientes. No, pues eso a nosotros ¿en qué nos beneficia? Nosotros lo que nos beneficia es tener una buena casa, un buen carro, aunque la clínica y el hospital se caigan a pedazos. ¿Verdad que no tiene sentido, hermano? O sea, que los médicos, que un pastor diga la doctrina divide, equivale a que un médico diga la medicina no sirve. En otras palabras, es como una nonsense, no tiene sentido, es como una ilógica.
No tiene ningún sentido, hermanos. Pero eso es lo que los pastores dicen. Esta frase se usa en frases como, por ejemplo, pastores, juntémonos, pero para poder estar en paz, dejemos nuestras doctrinas a un lado. Porque si nosotros empezamos a hablar de doctrina en esta reunión de pastores, van a surgir desacuerdos y vamos a acabar divididos. Entonces, ok, entonces tú enseñas las herejías que tú quieras, yo enseño las herejías que yo quiera, y juntémonos y deshagámonos de la doctrina. Pregunta, ¿cómo se puede deshacer de la doctrina un pastor que se supone que para eso vive? Para estudiar doctrina y enseñar doctrina, y ese es todo el lenguaje de un pastor. Todos los temas, hermanos, son doctrinas. Si estamos hablando de oración es doctrina, si estamos hablando de congregarnos es doctrina, si estamos hablando de la membresía es doctrina, si estamos hablando de la iglesia es doctrina, si estamos hablando de servir a Dios en el culto, en la iglesia es doctrina. Todos los temas de la Biblia son doctrina. Ningún pastor que ame a Dios y a su palabra puede estar de acuerdo con este dicho. A mí si alguien me invita y me dice, Pastor Ríos, venga a esta reunión de pastores, pero para que estemos en paz no hablemos doctrina, yo no voy. ¿A qué voy a ir entonces? ¿A decir payasadas? No. Es imposible que alguien que ama a Dios y su palabra diga que la doctrina hay que ponerla a un lado, porque la doctrina divide. Una doctrina saludable no divide, una doctrina saludable unifica. Es bien bonito cuando tú hablas con alguien el mismo lenguaje doctrinal, no sé si le ha pasado. A veces convives con gente de otras iglesias y comienzan a hablar de un tema, por ejemplo, de los dones del Espíritu Santo, y él te comienza a decir un montón de cosas esotéricas y místicas. Tú dices, ¿what? Y tú ya ni te enganchas en la conversación, solamente le dices, sí, amén, ok. Pero qué bonito es cuando hablas con alguien y te dice, oye, y las doctrinas de la gracia, qué interesante. Y tú dices, desde aquí soy, hablemos, ¿no? La doctrina saludable no divide, la doctrina saludable unifica a los verdaderos hijos de Dios que aman la doctrina de Dios. Estos son, verso 19, sensuales. Es como una remarcación de lo que ya dijo anteriormente. Andan según sus malvados deseos. Esto es como una repetición. Son sensuales, no tienen al Espíritu, no son nacidos de nuevo. Porque una persona, hermano, que es nacido de nuevo, una de las primeras marcas es que es templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu, hermanos, mora dentro de nosotros, nos ha regenerado, nos ha dado vida. ¿Ok? Este es el primer llamado. Vamos a ver el segundo llamado, del verso 20 al 21. Este llamado es un llamado a vivir una vida santa y piadosa. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Otro pero vosotros, o sea, ustedes no sean como ellos, hermanos. Ustedes edifíquense sobre su santísima fe. Sí los llaman, el verso 3, contiendan por la fe, pero no es meramente contender por la fe. Hay que vivir una vida santa, una vida en santificación. ¿De qué sirve tener una doctrina puritana si uno vive una vida libertina? Eso no tiene sentido. Contender por la fe, escuche, contender por la fe no comienza contigo peleando contra los falsos maestros. Contender por la fe comienza contigo viviendo una vida agradable delante de Dios. La mejor defensa contra los falsos maestros es tu santificación. Esa es la mejor defensa, porque tú estás empapado de la Escritura, viviendo una vida en santificación, y cuando te quieren venir a meter una doctrina que no es bíblica, tú la disciernes, tú la desechas, tú sabes, esto no es de Dios. Porque yo estoy firme en la doctrina que está en la Biblia, la doctrina de los apóstoles. Les dice en el verso 20, orando en el Espíritu. Orando en el Espíritu. Aquí no se refiere, hermano, a experiencias extáticas, ¿no? Mucha gente dice, hay que orar en el Espíritu y hacen un gran desorden. No, aquí se refiere, hermano, a que en todo tiempo haya una actitud, hermanos, de oración. Una vida realmente que estás cosechando un fruto de una vida de comunión con Dios. Mucha gente, hermano, de esos que dicen que oran en el Espíritu y hacen todo tipo de balbuceo y teatro, después los topas allá afuera y si les dices algo se enojan, hermano, están bien amargados. Porque muchas veces esas son solamente muchas cosas de religiosidad, hermano.
Por eso yo muchas veces no le hago mucho caso a la postura que alguien tiene durante el culto. A veces alguien puede estar sentado, quebrantado en su corazón, y a veces alguien puede estar parado, alzando las manos, lleno de orgullo y soberbia. Porque aquí orar en el Espíritu significa eso, hermano. ¿De qué nos sirve a nosotros, hermano, que seamos apologetas si cuando declaramos los impuestos mentimos? Tenemos beneficios del WIG o de las estampillas que realmente no necesitamos. Estamos mintiendo y robándole al gobierno. Aquí en la iglesia eres un amor con tu pareja, y en la casa pues, los sartenazos, hermanos, son el pan de todos los días. Entonces, si ve, muchas veces cuando nuestra moralidad no está bien correcta, hermanos, ¿de qué sirve que nosotros estemos diciendo, ay, falso maestro, falso maestro, falso maestro? Si el Señor viene y nos pone en la balanza, dice, te falta a ti. Tenemos que tener una vida realmente de devoción. Verso 21, conservaos en el amor de Dios. Este verso lo voy a abundar más al final, porque habla de esa conservación en la salvación, hermanos, que obviamente viene porque somos preservados por el Señor. El Señor es el que nos preserva. Y al final abundaré un poco más en esta doctrina que tiene un poco que ver con la perseverancia de los santos, y al final se presta mucho para hablar de eso brevemente. Y el tercer llamado, hermano, de Judas, del verso 22 al 23 está el tercer llamado, y este llamado es al discernimiento a la hora de ejercitar el celo. Judas 1:22, leamos al 23. Algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándoles del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Finalmente, ponga atención en esta exhortación final, porque Judas da las instrucciones cómo proceder con los hermanos que han sido expuestos a los falsos maestros en mayor y menor grado. Algunos están más contaminados con los falsos maestros y otros menos. Y entonces, por ejemplo, Matthew Henry propone 3 grupos de estos hermanos, propone 3 grupos. Número 1, las personas sinceras que dudan. O sea, son sinceros pero dudan. Los que están en incredulidad más profunda, ese es el segundo grupo. Y el tercero, los discípulos declarados de los apóstatas. Okay, vamos a lidiar con unos por unos. Primero, ¿qué hacer con las personas que son sinceros pero que dudan? Merecen compasión, dice Judas ahí en ese pasaje. Estos merecen compasión. A este grupo, mire, la receta para cada grupo es diferente. Primer grupo, verso 22, convencedlos. Okay. Al primer grupo, convencedlos. ¿Por qué? Porque estas son personas sinceras que todavía los apóstatas no acaban de convencer. Están un poco como entre 2 aguas. ¿Okay? No tienen mucho discernimiento estos hermanos. Todavía tú les puedes convencer que van por mal camino. Todavía te querrán oír. Todavía no te verán como un enemigo, sino como alguien que está tratando de aclararles sus dudas y de ayudarlos. Estas personas tú todavía tienes confianza. Tú lo ves medio raro y todavía tienes esa confianza porque es una persona que sinceramente quiere conocer la verdad. Entonces tú con confianza, bien, hermano, va mal. Eso va por mal camino. Corrija eso que le están enseñando o esas cosas que usted está oyendo. Eso no le va a traer ningún beneficio. Matthew Henry dice que es probable que estos eran neófitos. Mire lo que es un neófito, 1 Timoteo 3:6. Dice, no un neófito, no sea que desvaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Un neófito es un recién convertido. ¿Ok? En el original esa palabra neófito describe una plantita recién brotada. No sé si usted alguna vez sembró un frijol haciendo un experimento en su escuela y bota un frijolito así que salen 2 hojitas y se abren. Y está tan frágil. Si le haces así lo arrancas, ¿verdad? Que está súper frágil. Y eso es un neófito. Dice entonces que este grupo pueden ser neófitos, recién convertidos. Ahora, un neófito, hermano, tiene una ventaja y una desventaja. Una ventaja porque está fácil y está moldeable. Un expositor bíblico lo agarra y lo forma y lo disipula
y está nuevo, no trae prejuicios de otra iglesia, no trae prejuicios de que hace 20 años fue cristiano y se fue por problemas de su iglesia y ahora te cuesta como reformarlo. ¿Okay? Alguien que ya fue formado en el pasado y que viene con un montón de mañas te cuesta reformarlo, pero alguien que es nuevo simplemente le das forma. ¿Okay? Esa es la primera ventaja de un neófito. A la plantita le pones una varita, ¿verdad? Y lo vas amarrando con hilitos conforme va creciendo, que eso se llama, creo, tutoreo. Ese es un proceso de tutoreo en una plantita recién nacida. Creo que en la agricultura es un término de la agricultura, eso del tutoreo. Y crece, ¿no? Y se fortalece y va derechito y todo, y tú lo haces como quieres. Pero un neófito también tiene una desventaja, y es que es más fácil de engañar, por cuanto no tiene experiencia, no tiene conocimiento bíblico. Entonces, un buen expositor bíblico le puede ser de mucha bendición a un neófito, pero un falso maestro puede ser su peor maldición, porque lo va a deformar. Lo va a engañar, le va a hacer creer cosas que él está diciendo que así son, aunque la Biblia no esté de acuerdo con eso. Ahora, quiero explicar este verso. No, un neófito no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Este verso no quiere decir que un neófito o recién convertido al envanecerse se va a ir con el diablo al infierno. No significa eso, ¿no? Porque es un nacido de nuevo, es un hijo de Dios. Lo que quiere decir es que por cuanto está muy nuevo, si se le comienzan a dar demasiados privilegios, puede ser que caiga en el orgullo en el cual el diablo cayó, ¿no? El diablo se enorgulleció en un momento. Entonces un neófito a lo mejor apenas se convierte, tiene un mes, ni ha sido discipulado y tú lo pones de anciano. Entonces cae en ese envanecimiento y dice, soy mejores que muchos aquí que tienen 20 años y yo apenas recién empezando ya soy anciano. Ya cayó en la condenación del diablo en ese sentido, porque se enorgulleció. Solamente quise aclarar ese verso. El primer grupo entonces es gente sincera y los podemos tratar de convencer. Están en un punto donde todavía podemos ayudarlos. El segundo grupo son incrédulos, son creyentes que han caído ya en una incredulidad más profunda a causa de los falsos maestros. Dice, a estos salvad arrebatándolos del fuego, verso 23. Vea que la receta es diferente. Ok, a los primeros convencedlos. A los segundos que ya están en una incredulidad más profunda, dice, salvad arrebatándolos del fuego. La imagen es esta. Usted está haciendo un fuego y está fuerte el fuego y tiene sus tizones y sus leños y está ardiendo bien. Pero entonces usted viene y sin pensar avienta un leño, un tizón que usted no quería aventar. Y usted piensa, uy, este no era porque hay suficiente fuego. Y antes que agarre la lumbre, usted mete la mano y lo saca. Yo muchas veces vi a mi mamá hacer eso. Decía, no, este tizón guardémoslo para mañana, este leño. Esa es la imagen. O sea, este segundo grupo son personas, hermano, que ya como que se están inclinando hacia los falsos maestros. Su inclinación no es tan profunda todavía, pero ya se va profundizando. Mire lo que dice 1 Corintios 3:15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hay personas, ¿verdad, hermano?, que ya han caído más en la seducción de los herejes, pero todavía no están tan sumergidos ahí. Uno todavía puede, antes de que agarren lumbre, meter la mano y sacarlos y ayudarlos. Hace unos años atrás, hermanos, una familia se retiró de la iglesia y yo siempre acostumbro a bendecir y a desearle lo mejor a todos los que se van, siempre, independientemente quién sea y qué haya hecho, no me importa eso. Entonces, les dije, hermanos, ¿a dónde se van? Cuando ellos me dijeron a dónde se van, yo supe dentro de mí que esa decisión no venía de Dios, porque es que estaban yendo a lo peorcito de lo peorcito. Dije, esto no viene de Dios. Hermanos, reconsidérenlo, miren, si yo supiera que van a otro lugar, yo no trataría de retenerlos, pero sabiendo a dónde van, yo quisiera evitarles la pena de lo que va a venir. No va a venir nada bueno. Insistieron, no, nos vamos. Ok, se fueron, hermano, eso era un desorden. Esa iglesia acabó cerrada, la iglesia desapareció, hoy ya no existe. Ok, y esos hermanos ya no se congregan más. Entonces yo pienso que este grupo cae en esa categoría, gente que todavía tú tratas de meter la mano al fuego y tratas de ayudarlos hasta donde tú más puedes. Y el tercer grupo son los discípulos declarados de los apóstatas, ¿ok? Pero dentro de los cuales también puede haber cristianos. ¿Usted sabe que hay discípulos declarados de los apóstoles que pueden ser cristianos y que en un futuro pueden ser reformados? Claro que sí.
¿Qué hay que hacer con este grupo? En el verso 23 dice que de ellos hay que tener misericordia con temor. Ya están bien metidos estos. Ellos ya son declarados discípulos de los herejes, hermano. Ellos juran y perjuran que ese es un ungido, un hombre de Dios, que lo que inventan en YouTube de él es mentira, que es una gran injusticia lo que le están haciendo al señalarlo. Y esas personas, hermano, no te querrán oír, no querrán oír consejo, te verán como un enemigo. En el momento en que tú les señales algo de ese ídolo que ellos han levantado, hermano, te los vas a ganar de enemigos. Te van a decir, te van a sacar versos de contexto, por ejemplo, que tú no puedes tocar a los ungidos del Señor, que no tiene ninguna aplicación, hermano, en cuanto a los falsos maestros. Eso se refería en el Antiguo Testamento a que estaba prohibido golpear a un profeta. Físicamente eso estaba prohibido. Había mucho respeto en aquel entonces por los sacerdotes, por los profetas. Hay una ocasión en Hechos en que están interrogando a Pablo y entonces a Pablo le dan el sacerdote manda que le den una bofetada a Pablo. Y entonces Pablo le dice, hey, pared blanqueada, un eufemismo para pues, decirle algo feo, ¿no? Hey, ¿por qué mandas a golpearme? Si hice algo malo, si dije algo malo, dime qué dije. Y si no dije algo malo, ¿por qué me están abofeteando? Entonces otro le dice, hey, ¿por qué hablas así al sacerdote? Entonces Pablo, ¿qué dice? Perdón, yo no sabía que era el sacerdote, porque escrito está, no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Ahí, inmediatamente ahí Pablo presentó la disculpa, que fue un pecado por ignorancia en ese momento. Léalo, ahí está en Hechos. Pero ese verso famoso que usan los cristianos para defender a los falsos maestros, el famoso verso, no tocarás a los ungidos del Señor, no hagas daño a mis profetas, no tiene nada que ver con que tú no puedas señalar las herejías de los falsos maestros. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, hasta proclaman juicio contra ti. Te dicen, no, juicio viene porque es que está señalando al apóstol, al profeta. Y bueno, te ganas, hermano. Este grupo es un grupo difícil, pero ¿cuál es la instrucción? Tened misericordia con temor. Y esto habla, hermano, de que nosotros debemos de tener cuidado que en el proceso de estar ayudando a estos discípulos de los apóstatas, no acabemos contaminados igual que ellos. Hace muchos años yo le dije a unos hermanos, hermano, tengan cuidado con fulano y sutano porque están torcidos. Dijo, no, yo voy a tratar de ayudarlos que salgan del error. Ok, allá están con el mismo error. Judas dice, tened misericordia con temor. Me parece que sigue diciendo, ¿en qué estoy? Verso 23, ¿verdad? Escuche, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ahora, ¿está diciendo este verso aborrece a la persona? No. Aquí, aborreciendo la ropa contaminada por su carne, habla de sus acciones. Siempre que hablamos de vestimenta, que nosotros los cristianos estamos vestidos de Cristo, quiere decir que caminamos en unas acciones justas como hijos que hemos sido llamados a ser santos. Aquí lo que dice no es que aborrezcas a la persona, sino que aborrezcas sus acciones, porque ellos se han entregado por completo, hermano, a ser discípulos declarados de los apóstatas. Hay iglesias, hermano, hay dos tipos de iglesia. La iglesia que comienza más o menos y con el paso mejora. Espero que estemos en esa categoría. ¿No? Repito, dos tipos de iglesia. La iglesia que comienza más o menos y con el paso mejora y corrige muchísimas cosas. Está la iglesia que empieza más o menos y con el tiempo apostata y se corrompe. Y cuando una iglesia comienza a apostatar y comienza a ir en la dirección contraria, es bien difícil, hermano, que haya cambios. Pero los discípulos declarados de los apóstatas, hermano, defienden esas iglesias, hermano. Hay iglesias, hermano, que hacen bailes de merengue en el stage. La iglesia ya más bien parece una discoteca. Aquí quiero hacer una aclaración, hermano. Una luz no es mala, una pantalla no es mala. Lo que es malo es que no se predique el evangelio. Claro, hay excesos, ¿no? Hay excesos a la hora de adornar la iglesia. Creo que hay cosas que todavía están dentro de un decoro, de una decencia, y no podemos irnos a un extremo, ¿ok? Pero lo importante es también, hermano, que se predique el evangelio. Como decía yo una vez hace un tiempo, dije algo que me parece interesante repetir, que dije, el pecado más grave de los predicadores de la prosperidad en sí no es que pidan dinero. El pecado más grave de los predicadores de la prosperidad es que no te hablen de la cruz de Cristo.
Tú dices, está pidiendo dinero. Y no, pues, ¿qué? Dice Judas, hey, no se alarmen, tranquilos, está predicho. Lo grave y lo inmoral es que se digan predicadores del evangelio cuando no predican el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Dos noticias, una buena y una mala. Primero la mala, que todos nacemos destituidos de la gloria de Dios y por lo tanto quedamos cortos en cuanto a lograr la salvación. Nadie puede ser salvo por sus obras, porque no hay ni aún uno justo, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios. Esa es la mala noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo vino a morir en la cruz para que todos aquellos que por la fe en Él y por la gracia de Dios podamos alcanzar esa salvación. Por nosotros, hermano, nadie lo podría alcanzar. Hay iglesias que creen, hermano, que el evangelio son los testimonios de la gente. Yo he visto gente, hermanos, que digo, wow. Hay predicadores, hermano, que cuando ya no les dio tiempo de estudiar en la semana, pero no les dio tiempo no por falta de tiempo, sino por negligentes. Anduvieron en el mall a saber qué anduvieron haciendo. Y ya el sábado en la noche dice, no tengo nada. Voy a aventar mi triste rollo otra vez mañana. Y se vuelven a aventar otra vez su tristemonio, hermano. Hermanos, el evangelio no es tu testimonio, el evangelio es el testimonio de la vida de Cristo Jesús. Verso 23, aborreced su ropa contaminada por su carne, es decir, tened temor, tened misericordia de ellos con temor. Cuidado, no salgas contaminado en el proceso. No podemos aborrecer a las personas, pero este tercer grupo, hermano, que ya se han declarado seguidores de los apóstatas y que no te querrán oír, te verán como un enemigo, hay que tener cuidado. Y ahora, hermanos, hasta aquí es esta parte. Vamos a ver los dos versos finales, la doxología final, y con esto vamos a cerrar. 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Varias epístolas tienen una doxología final. Cuando tú llegas a esa parte en donde está a punto de acabar la epístola y dice que hay una doxología final, se refiere que son las últimas palabras de alabanza y adoración que el autor le está dando a Dios. La palabra doxa griega significa alabanza o gloria. Cierra Judas entonces, hermanos, dándole la gloria a Dios y hablando de la salvación, porque no sé si usted se recuerda que fue con el tema de la salvación que Judas comenzó, ¿se acuerda? De hecho, dijimos, hermano, que en el contexto histórico de la carta, la intención original de Judas no era escribir una carta apologética, presentando defensa de la fe, sino que su intención original era escribir una carta evangelística más extensa, un tratado evangelístico. Pero como los falsos maestros llegaron y estaban haciendo daño a la iglesia, él tuvo que escribir una carta rápida, breve y mandarla de una forma expedita prácticamente para que los hermanos comenzaran a recibir la instrucción. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída, vuelve a la salvación. Comenzó hablando de la salvación, de los llamados, de los santificados en Dios Padre, y ahora dice que esos, no importa que los falsos maestros pasen por ahí, estas personas son guardados sin caída de la apostasía, porque están sellados por el Espíritu Santo. Son personas, hermano, que son guardados. Por eso, hermano, es que hay personas que aunque ahorita estén bien metidos en bastante apostasía, tarde o temprano, si son hijos verdaderos de Dios, saldrán de ahí. Saldrán de ahí. Porque son guardados sin caída. Poderoso es Dios, dice. Esto habla de la omnipotencia de Dios para hacer su voluntad. Y en este caso, la voluntad del Señor es preservar y guardar a los suyos. Le quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree, hermano, que usted ha sido cristiano todos estos años porque usted está muy aferrado del Señor? No, hermano. No. Usted ha sido cristiano todos estos años porque el Señor es poderoso para guardar a los suyos, a los llamados, a los santificados sin caída. Sí está bien que usted se trata de agarrar, ¿no? Y de repente le viene un pensamiento a usted y usted dice, tanta iglesia otra vez. Si apenas fui el viernes y otra vez el domingo, porque la carne es mala, ¿no?
Y está bien, usted lucha, porque hay una lucha que nosotros tenemos que tener contra las pasiones y deseos carnales. Pero realmente el sostenerse no viene de esa pequeña fuerza de hormiga que usted tiene. El sostenerse viene, hermano, de que el Señor es un poderoso gigante que lo tiene agarrado. Dice, para presentaros sin mancha, o sea, es poderoso para guardarnos sin caída, presentaros sin mancha. Esto en un ser humano falible, solo es debido a la justificación, hermano. Porque ¿quién de ustedes no tiene alguna mancha en su vida? Moralmente hablando, una imperfección, un defecto de carácter, una cosa en la que a usted le falta. ¿Quién no tiene? Si alguien dijera yo, no hombre, pues imagina, es una herejía prácticamente. Porque Primera de Juan dice que si alguien dice que no tiene pecado, está mintiendo y está tratando de hacer mentiroso a Dios. O sea, aquí todos, hermano, tenemos ciertas luchas internas. Quizás uno en una cosa, alguien antes de ser cristiano le gustaba robar y ahora ya en Cristo va al mall y dice, ay, ¿será? No. Otro quizás era un tremendo lascivo, hermano, que vivía una vida de fornicación desenfrenada. ¿Ok? Y entonces ahora está casado, está en Cristo y ve por ahí a una persona muy provocativa. ¿Y qué hace? Se agacha, ve para otro lado. Hay una lucha que nosotros tenemos, hermano, contra esa tentación. No es pecado ser tentado, hermanos. ¿Ok? No es pecado ser tentado. Jesús fue tentado. Pero cuando nosotros le damos rienda suelta a nuestros deseos, andamos según los malvados deseos de los falsos maestros. Dice que se puede volver la persona, es una persona sensual que no tiene al Espíritu. Entonces, ¿por qué somos presentados sin mancha? Explíqueme eso. Por la justicia de Cristo Jesús. MacArthur da una ilustración. Dice, hay una isla que se llama una isla Catalina cerca de California donde él vive. Y dice que tratar de alguien lograr la salvación es como si todos trataran de dar un brinco tan grande desde California hasta esa isla Catalina. Y dice, bueno, algunos para empezar no podrían ni brincar. Dirían, ok, ahí está la raya, dirían. Y antes de llegar a la raya caen desmayados, ¿no? Ok, eso fue un grupo. El segundo grupo, más o menos más atléticos, dice, no, pues yo antes cuando era joven era bien atleta, ¿no? Y dice, no, yo sí, voy a ver hasta dónde logro. Y quizás uno va y con todo su esfuerzo hace un metro y medio. ¿Ok? Y quizás viene otro que dice, no, yo ya estoy viejo, tengo 40, pero me conservo en forma. Todavía hago ejercicio, juego fútbol, etc. Y va y con todo su esfuerzo 2 metros y medio, 2 metros y 51 centímetros. No, porque llega a 3 muy exagerado. Y viene un atleta profesional, uno que fue a las Olimpiadas, hermano, especialista en el salto y se encarrera, brother, y hace un salto espectacular de 9, 10 metros. Todos quedaron cortos. Cortísimos, lejísimos de poder caer en la isla Catalina. Así es la salvación cuando alguien la quiere lograr por obras. No, yo soy más bueno. No, yo soy mejor que aquel. Sí, pero aunque tú seas más bueno que el otro, verdaderamente la salvación Cristo, el Padre te la va a dar por cuán bueno es Cristo, no por cuán bueno eres tú. Porque Él es el único que verdaderamente logró todos los requisitos y todas las expectativas del Padre. Y es porque esa justicia nos es imputada a nosotros, aplicada a nuestra cuenta, que entonces nosotros somos presentados sin mancha delante de Dios. ¿Cómo? Con alegría. Mire lo que dice Hebreos 12:2. Es nuestra última cita de hoy. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Fue dura la cruz para Cristo? Sí. ¿Le produjo un gozo salvarnos? Sí. La metáfora más o menos es como cuando la madre está dando a luz y en lo peor, hermano, de la labor de parto, está sufriendo que no puede más, pero una vez que el bebé nace, hermano, y lo tiene entre sus brazos y la mira, siente que su corazón se estremece y se da cuenta que es más el gozo y la alegría de tener el bebé en los brazos que el dolor y el sufrimiento que hubo en la labor de parto.
Después Judas dice al único y sabio Dios y comienza a describir los atributos de Dios. En esta frase, al único y sabio Dios, podríamos pasar, hermano, varios sermones hablando, porque habla de los atributos, de que es único, de su autoexistencia, de que es sabio, que es glorioso, majestuoso, poderoso, soberano. Y quiere cerrar entonces afirmando a los hermanos, diciéndole: tranquilos, ustedes están en Cristo. Hay falsos maestros, hay falsas corrientes, pero nosotros, los que hemos gustado la salvación, estamos guardados por el Señor. Mis ovejas, dijo Jesús, oyen mi voz y me siguen, y yo las guardaré. Y yo, dijo, les doy vida eterna. Oramos.